Hermanos Padre Cristo, sean bienvenidos a nuestro estudio de cada jueves y vamos a comenzar ahí en el capítulo 23. Mi esposa va a seguir con el capítulo 22. Yo voy a terminar el capítulo 23 en este día. Pero primero vamos a orar a Dios para que nos ayude en este estudio. Te damos muchas gracias, Señor, por habernos juntado a estudiar tu palabra juntos, Señor. Cuando abrimos tu palabra, Señor, tú nos hablas por medio de ella. Tú nos instruyes, tú nos enseñas. Señor, en este momento entregamos, Señor, el tiempo para que tú nos ministres. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces ya son los últimos versos del capítulo 23, donde él tiene juicio sobre los escribas y fariseos, y aquí termina también este juicio sobre ellos. Y en el verso 33 de Mateo 23, verso 33, les dice, les llama de esta manera y les dice: serpientes, generación de víboras. Y este término ya lo había usado Juan el Bautista cuando las gentes iban a él a bautizarse. Él les decía también: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Y ya les decía que hicieran frutos dignos de arrepentimiento, pero el Señor también aquí lo usa, y también lo usó en Mateo 12:34, cuando ellos blasfemaron contra el Espíritu Santo, y él dice: ¿cómo puede hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así fue lo que dijo el Señor a ellos también en el capítulo 12, verso 34 de Mateo. Pero aquí el Señor les vuelve a llamar serpientes y generación de víboras. Generación de víboras significa que sus padres fueron las serpientes y ellos son víboras. ¿Por qué? Porque eran homicidas, y el primer homicida es el diablo, porque él ha sido homicida desde el principio. Y cuando habla mentira de lo suyo, habla porque es mentiroso y padre de toda mentira. Entonces el diablo también se le llama la serpiente antigua y Satanás. De ahí se deriva este nombre de serpientes y generación de víboras. Y luego le dice: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esta es una pregunta retórica. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Bueno, en capítulo 25 también de Mateo, cuando el Señor está hablando que Él va a venir, el rey va a venir y va a apartar los corderos a su derecha y los cabritos a su izquierda, y les va a decir, a unos les va a decir que entren al reino de Dios, porque cuando tuvo hambre le dieron de comer, y cuando tenía sed le dieron de beber, cuando estuvo enfermo y en la cárcel le visitaron, y cuando fue forastero lo recibieron también. Entonces ya dijo: entren al reino que está preparado. Pero a los de la izquierda, y usa una palabra muy fuerte, porque les dice a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Pero termina diciendo que fue hecho o preparado para el diablo y sus ángeles. Con esto nos da a entender el Señor que el infierno no fue hecho para nosotros. Para nosotros, las personas, las criaturas de Dios, fue hecho el cielo. El cielo es para nosotros. ¿Y cómo podemos nosotros entrar al cielo? Recibiendo el evangelio, recibiendo a Jesucristo, aceptando el plan de salvación. Porque Dios no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos seamos salvos. Como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios a la humanidad. Bueno, lo expresa de esta manera el mundo, porque está personalizando al mundo, pero no se refiere al globo terráqueo
o al planeta Tierra, sino a los habitantes del planeta Tierra, que somos nosotros. Entonces, si lo decimos de esta manera, porque de tal manera amó Dios a la humanidad que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ahí está la clave. Creer en el Hijo de Dios, creer en Jesucristo, o sea, creer en Dios manifestado en carne. Que no se pierda, mas tenga la vida eterna. De esta manera, el capítulo 25 y verso 40, y creo que es el 41 de Mateo, capítulo 25, verso 41, dice que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero no para la humanidad. Él quiere que todos nos salvemos. Pero en esta ocasión, Él les dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? En otras palabras, si esas personas como no se arrepintieron y no aceptaron el plan de salvación, ellos solitos se van a ir al infierno. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno, pero las personas que no aceptan el evangelio del Señor Jesucristo o que no creen en él, ellos solitos se van a ese lugar que está preparado para el diablo y sus ángeles. Y estas personas, el Señor les está preguntando, les hace esta pregunta retórica: ¿cómo van a escapar? So que al final ellos van a ser compañeros del diablo y de sus ángeles, porque el final del diablo y de sus ángeles es el infierno. Pero la manera que escapa uno es creyendo en el Señor Jesucristo, como dice San Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, muy bien, entonces el verso 34 dice: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. El Señor Jesucristo les está diciendo que les va a mandar a profetas y sabios y escribas, pero les mandó apóstoles, profetas, maestros, pastores, sabios, escribas, y con el propósito de hablarles del evangelio, porque él mismo, el Señor, dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, porque la predicación del evangelio es primeramente para el judío, para él es el evangelio. Por eso el Señor dijo: y me seréis testigos en Jerusalén. Jerusalén es la capital del reino y de Judá, y en este lugar es también la capital política, religiosa y cultural de la nación de Israel. A ellos vino el evangelio primeramente, no a los gentiles. Pablo y Bernabé predicaron a los judíos. A cualquier lugar donde iban, a las sinagogas, los sábados, ellos iban porque ahí estaban los judíos, estaban buscando los judíos. Pero llegó el momento que los rechazaban tanto que dijeron: ustedes nos rechazan y nos hacen indignos de la vida eterna. Desde este momento sacudimos nuestros pies y nos vamos a los gentiles. Y así comenzó la predicación a los gentiles. Pero el Señor siempre les mandó profetas, maestros, evangelistas, y como dice aquí también, sabios, escribas. Y también, pero ¿qué pasó con el primero que les habló a ellos? En el capítulo 7 de los Hechos comienza con Esteban. Él era un diácono y comenzó a hablarles del evangelio desde Abraham. Dice: Abraham habitaba en Ur de los Caldeos, y de ahí los mandó el Señor hasta que fue no recuerdo ahorita, pero antes de llegar a Canaán estaba, no recuerdo la ciudad, pero está al norte de Canaán. Y allí murió su padre y luego llegó a Canaán y les empieza la predicación y hablarle y cómo ellos rechazaron siempre a los profetas
y mataban a los profetas y al último lo mataron a él, lo apedrearon. ¿Y saben quién estaba cuidando la ropa de él? El apóstol Pablo. Y luego comenzó una persecución muy tremenda en el capítulo 8 de los Hechos, y Pablo encabezaba esta persecución y iba de ciudad en ciudad y de casa en casa buscando cristianos y los azotaba. 39 azotes, o sea, 40 menos uno. Y hombres y mujeres y perseguía a la iglesia. Fue la primera persecución. El primer mártir fue Esteban. Pero después, hermanos, cuando el apóstol Pablo se convierte, él tuvo persecución en Listra, en Berea, en Corinto, en Tesalónica, y siempre a él lo apedrearon, a Nazón también, a Jasón, y a todos ellos donde se convertían nuevos cristianos. ¿Quién levantaba los ánimos de la gente en contra de los cristianos? Los judíos, para azotar a aquellos que les llevaban el evangelio, a los profetas, a los apóstoles, a los pastores, a los maestros. Por eso aquí dice el Señor Jesucristo: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Para qué? En el verso 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. Wow. Dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre. Estos hombres eran sanguinarios, porque toda la sangre de los profetas del Antiguo Testamento, miren, en el Antiguo Testamento, o más bien sí, en el Antiguo Testamento está compuesto por la ley, por los profetas y los salmos. Así se compone. No está dividido como nosotros, que tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento. Ellos lo componen nada más de la ley, los profetas y los salmos. Bueno, sabemos los 5 libros de la ley, y luego los libros sapienses de los salmos, y luego los profetas. Bueno, el primer libro de ellos, el Tanaj, esa es la Biblia de ellos, le llaman el Tanaj. En el Tanaj, el primer libro es Génesis, y el último libro es Segunda de Crónicas. Pues en Segunda de Crónicas habla de la muerte de este Zacarías, el profeta Zacarías, hijo de Berequías. Pero en el Génesis, en el capítulo 4 de Génesis, habla de Noé el justo, que fue muerto por Caín, su hermano. Y cuando lo mató, el Señor le dijo: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín dijo: yo no soy guarda de mi hermano, ¿por qué me preguntas por él? Entonces el Señor le dijo: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama desde las entrañas de la tierra. Entonces el primer homicida fue Caín, porque mató a su hermano. Pero después vinieron matando todos los profetas, o la sangre de los justos se fue derramando hasta el último que aparece en el último libro del Tanaj, o de la Biblia hebrea, fue Zacarías, hijo de Berequías. Él se puso en el templo, como dice aquí, en el atrio del templo de Salomón, y les dijo que se arrepintieran porque estaban haciendo mal delante de Dios, y lo apedrearon. Entonces, como dice aquí, por tanto, perdón, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel en el Génesis, el justo, hasta la sangre de Zacarías en Segunda de Crónicas, que abarca el principio y el fin del Tanaj, o sea, de la Biblia hebrea, a quien mataste entre el templo y del altar. Estos hombres eran muy sanguinarios. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Cuándo iba a venir todo? ¿Cuánto era el tiempo que iba a venir todo esto
sobre esta generación cuando en el año 70 después de Cristo. Muy bien, pero vamos a mirar aquí el verso 37, porque este es el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Y el verso 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, cuando cuando menciona dos veces a Jerusalén, es porque su lamento es muy grande, porque está haciendo énfasis. Cuando en la cultura de ellos se habla dos veces la misma palabra, es porque quiere que sobresalte, que se haga un énfasis. Y le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Está personificando a Jerusalén. La ciudad es Jerusalén, pero al decir Jerusalén, Jerusalén, no está hablando de la ciudad, está hablando de los habitantes o los moradores de Jerusalén, porque ellos eran los que mataron a los profetas y apedrearon a los que le eran enviados. Entonces está personificando, pero en sí está hablando de las personas, los habitantes, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¡Wow! Dice cuántas veces, o sea que no fue una vez, fueron varias veces que él quiso juntarlos, quiso darle su amor, quiso darle su misericordia, quiso darle su gracia, quiso bendecirlos todas estas veces, pero ellos no quisieron. Él quería y él trató, pero ellos lo rechazaron todo el tiempo, porque como Juan, en su libro del Evangelio, él menciona 5 veces que el Señor Jesucristo bajó, o más bien subió de Nazaret a Jerusalén. Pero todas las veces que él visitó la ciudad, fue rechazado. Entonces, él, como dice aquí, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Está hablando de un ave, también cuando menciona de cómo sacó al pueblo de Israel de Egipto, dice sobre alas de águila, como cuando una águila llega a su nido y cuida a sus polluelos del peligro, les protege de las aves de rapiña. Y también así las gallinas, cuando se esponja así y todos los polluelos se ponen bajo de sus alas, y los protege del frío, los protege de otras aves. La única manera que le van a quitar un pollito a esa gallina es que si una ave quiere venir a comerse un gavilán a ese pollito, la única manera que se lo pueden quitar de debajo de sus alas es pasando por su vida, por su cadáver o matando la gallina, porque ella pone protección. Y el Señor que siempre quiso protegerlos a ellos. Por ejemplo, el Salmo 91. Y debajo de sus alas estará seguro. Pero dice, no quisiste. Entonces el verso 38 dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué casa es esta? La casa de la que está hablando aquí el Señor Jesucristo es el templo, porque en el templo para ellos era mucha memoria, era lo máximo, porque ahí estaba la presencia de Dios. Ahí Dios se manifestaba y su gloria, y ellos venían y hacían fiestas a Jehová y traían sacrificios y ofrendas, y hacía todo muy bonito. Era bonito mirar cómo venían todas las tribus de todo el país y se juntaban y ofrendaban y festejaban las fiestas.
Y dijo, he aquí vuestra casa o es dejada desierta, porque el templo sin la presencia del Señor nada más es una casa. También en la vida del cristiano, sin la presencia del Señor no somos nada, quedamos desiertos. Y el Señor Jesucristo, desde que Él vino y entregó su vida en la cruz del Calvario, ya quedó desierto el templo, su presencia ya no está en el templo. Y luego en el año 70, el templo fue destruido, no quedó piedra sobre piedra. Dice, por eso os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Gloria a Cristo. El Señor ya se fue y Él ya, ahora por la manera que Él alcanza a su pueblo, es por medio del Evangelio. Pero Él trajo salvación primeramente a su pueblo lo rechazó y ya no lo van a mirar. Ahora el Evangelio es predicado también a ellos, a los judíos, y el que lo acepta es salvo. Pero mientras no lo acepten, ellos van a sufrir mucho hasta que venga Él. Pero ¿cuándo va a hacer esto? Va a establecer su reino en el milenio. Cuando Él venga la segunda vez a esta tierra, entonces lo van a mirar en el monte de los olivos. Ahí va a llegar y todos los judíos van a reconocer y le van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y van a mirar al que crucificaron y lo van a aceptar, lo van a conocer ahora sí, pero en su segunda venida. Hermanos, con esto terminamos el capítulo 23. La hermana Peri va a continuar con su estudio. Padre Cristo, hermanos, a mí también me toca terminar ya este día el capítulo 22, que Dios es muy bueno y nos va a permitir terminarlo, ¿verdad? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues vamos nosotros estamos Mateo 22, 41 al 46, son los últimos ya versículos del capítulo para ya dar terminado en este capítulo. Y ya vamos saliendo, hermanos, el libro de Mateo. Bueno, pues estamos en el Evangelio de Jesús, parte 36, y ahora vamos a entrar la pregunta a los fariseos. Para eso estaré leyendo primero los versículos del 41 al 46 de Mateo, y dice así la palabra de Dios. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues, como David en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Gloria el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues damos comienzo. Si ustedes se acuerdan, primero ellos comienzan haciéndole a él 3 preguntas, ¿verdad? Que ya estuvimos enseñando, ¿verdad? De estas preguntas que les hacen. Primero fueron los herodianos los que le hacen la pregunta cuando les dijo, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Estaban hablando de la moneda. Y cuando el Señor les dice, bueno, pues préstenme la moneda. Y ya se la enseñan y dicen, pues, ¿de quién tiene la inscripción? Y ya ellos le contestan, dice, bueno, pues entonces denle a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, y no debáis a nadie nada, ¿verdad? Esa fue la primera pregunta que le hacen. Y la segunda fueron los saduceos, si se acuerdan, que lo querían tentar. Y la segunda fue en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Y acuérdense que el Señor les dice, ignoráis las escrituras, ¿verdad? Porque no va a ser que se van a casar, el reino de los cielos no va a ser para casarse, ni para darse en casamiento, ¿verdad? Y ellos estaban ignorando las escrituras. Y ya la tercera pregunta
Este fue el intérprete de la ley que estudiamos esta semana pasada, donde dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley, verdad? Y el Señor les contesta, amarás el que está escrito desde el comienzo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Estas fueron las 3 preguntas que le están haciendo al Señor Jesucristo. Bueno, pues entonces Dios les va a dar un giro de 100 grados, ¿verdad? Y les da un giro a todas sus preguntas y ahora Él les va a preguntar a ellos esta pregunta que acabamos de leer, ¿verdad? En este capítulo donde les está preguntando. Esta pregunta es una pregunta mesiánica e histórica. Parece que el propósito de Jesús en esta pregunta es el de ayudar a los fariseos a cambiar su concepto del Mesías. Ellos le rechazaban como el Mesías porque tenían un concepto erróneo. Ellos esperaban a un Mesías político, militar, poderoso, que los libraría de la opresión de Roma. Y acuérdense que el rey Jesucristo, él traía un reino espiritual, pues ellos estaban esperando a este rey político que los iba a salvar. Y por eso ellos ni siquiera estaba su corazón, ¿verdad?, en el Mesías, y no lo quisieron aceptar y no lo han querido aceptar hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero Dios pues tenía un propósito para eso. Jesús procura orientar su pensamiento en la dirección de un Mesías espiritual. Y para eso comenzamos con Mateo 22, 41, 42, donde dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Los fariseos habían estado molestando a Jesús con preguntas, no solo en este último tiempo de su ministerio, sino en muchas ocasiones anteriores. Pero estas 3 que les acabo de mencionar ya fueron las últimas preguntas que ellos le preguntan a él porque él ya estaba cerca de la crucifixión. Y ahora él por eso les está haciendo esta pregunta a ellos, que pensaban de el Cristo, ¿verdad? Y él por eso les está dando esta vuelta, porque estaba a punto de ser crucificado. Las preguntas de estos enemigos tradicionales de Jesús tenían como objeto buscar alguna cosa que les permitiese establecer una acusación formal contra de él. Y aun cuando lo entregaron, le dijeron, pues, ¿por qué cosa lo entregan? Entonces ellos dijeron, contestaron, porque él, siendo hombre, se hace llamar hijo de Dios. Pero fue todo lo contrario. Él era Dios que se encarnó como hombre y es por eso que lo entregaron, porque él siendo hombre se hace llamar hijo de Dios. Esa fue el único motivo por el cual ellos lo entregaron hasta la crucifixión, hasta la muerte más vil, más fuerte. Y es lo que ellos hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues no tenían más opción que responderle a guardar silencio, pero fuese una u otra postura, quedarían en mala situación ante las gentes que siempre seguían a Jesús. Sin embargo, debe entenderse que el propósito de Jesús no era de poner a sus enemigos en evidencia, sino a enseñar a las gentes. Acuérdense que en las sinagogas todo el tiempo ellos entraban a enseñar a las multitudes, a las gentes, ¿verdad? Pues estos fariseos su corazón estaba muy lejos de la realidad. Su corazón estaba muy lejos de nuestro Señor Jesucristo. Estaba lejos de su palabra, estaba lejos de la profecía divina del Altísimo, ¿verdad? Porque si su corazón haya estado dentro de la palabra de Dios, lo hayan recibido como el Mesías. ¿Por qué? Porque hacían milagros, hacía prodigios, hacía maravillas que solamente el Dios omnipotente
omnipotente puede hacerlos, porque el hombre humano no puede hacer las maravillas que Dios estaba haciendo en ese tiempo. Solamente Dios podía hacer lo que Jesucristo estaba haciendo en ese tiempo. El Mesías que Israel esperaba era descendiente de David según la carne. Esta era la verdad revelada en las Escrituras. Segunda de Samuel 7, 12 y 13 dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres. Está hablando del rey David. Yo le está hablando al rey David. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí Dios está hablando espiritualmente. Él está hablando que iba a seguir el reinado del rey David, no con Salomón, ¿verdad? Porque Salomón hizo lo malo, y más adelante lo vamos a mirar. Pero él está hablando de una manera espiritualmente, y es en lo que él está hablando aquí al hacer esta pregunta a todos los fariseos, a los escribas y a los herodianos, a todos los que estaban allí. Y no quiere decir que eran los mismos, eran muchos, muchísima gente de esa. Bueno, pues esta promesa tuvo un cumplimiento parcial en Salomón, pero la proyección supera en todo el entorno del rey de Israel. ¿Por qué nos está hablando de esta manera? Porque el rey Salomón hizo lo malo delante de Dios. Y cuando él hizo lo malo, Dios dividió el reino por cuanto él estaba haciendo lo malo. Se llegó a muchas mujeres que Dios ya le había dicho que no se llegaran a ellas. Era un montón de mujeres que inclinaron el corazón del rey Salomón a la idolatría y a ofrecer sacrificios a dioses paganos. Y eso hizo que el reino se dividiera, ¿verdad? Bueno, pues el reino se dividió como el mismo Dios le había anunciado a Salomón, a causa de su pecado y alejamiento de Dios por la acción arrogante de su hijo Roboam. Y toda esta historia la vamos a encontrar en Primera de Reyes. Si usted gusta leer todo el capítulo, está hermoso, porque nos damos cuenta cuando se divide y por qué fue quitado el reinado del rey Salomón, ¿verdad? Bueno, pues en el pacto que Dios hizo con David se estipulaba el reino eterno sobre su descendencia, como se recuerda en el Salmo 89, 3 y 4, donde nos dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Aquí ya estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo, que él había hecho un pacto con el rey David, ¿verdad? Pero todos los reyes que vinieron de la descendencia carnalmente, los reyes que venían de la descendencia del rey David, ellos hicieron lo malo ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso este era el linaje espiritual del rey David. ¿Por qué espiritual? Porque también el rey David andaba conforme a Dios en el espíritu. Él fue lleno del Espíritu Santo también, nuestro rey, el rey David. Bueno, pues Jesús estaba dando un paso más en relación con la identidad del Mesías, llevando el pensamiento de aquellos a un concepto mucho más elevado que la simple relación hereditaria del sucesor final de David, que ocuparía el trono como rey. Y el sucesor era el Señor Jesucristo, era el Cristo del cual hablan los salmos, ¿verdad? Bueno, pues orienta la reflexión hacia la deidad del Mesías como Señor del mismo David. Por tanto, Jesús
el heredero de David es el Mesías. Y tenemos que prestar mucha atención en esta escritura, porque no nomás porque dijo el Señor a mi Señor, está hablando de dos diferentes personas, ¿verdad? Tenemos que poner mucha atención en esta escritura, donde nos dice, como Señor del mismo David, por tanto Jesús, el heredero de David, el Mesías, es más que hombre, es también Dios. Lo limitado del pensamiento de aquellos se expresa en la rapidez de su respuesta. El Mesías tan solo es hijo de David. Es limitación de la mente, que no cabe en la mente, que el mismo Dios se encarnó y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y también dice la palabra de Dios en en San Juan número 1, y también el pastor lo nombró, ¿verdad? San Juan número 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bueno, pues esa palabra se encarnó en Jesucristo y estaban viendo la gloria del Dios viviente por medio de todos los prodigios y milagros y señales que Dios hacía, ¿verdad? Pues era lo que Dios estaba haciendo en ese tiempo. Mateo 22, 43 al 44 nos dice, él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús hizo referencia a la escritura situada en el Salmo 110, en el que se presenta la figura de un enemigo derrotado que está a los pies del vencedor y que éste puede poner su pie sobre el cuello del derrotado. Pues este es nuestro Señor Jesucristo, que Él iba a derrotar toda esta política que tenían los escribas, los fariseos, porque todo eran políticas que habían traído de Roma. Y Roma había puesto ahí toda esta, se mezcló la política con las cosas divinas del Dios Todopoderoso. Y el Salmo 111 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Salmo era considerado como mesiánico y así se enseñaba a las gentes, ¿verdad? Porque era mesiánico. ¿Por qué mesiánico? Porque venía de la descendencia de Abraham. La cita a la que Jesús apela delante de los fariseos está recogida en los 3 sinópticos y utilizada más después por Pedro en Hechos 2:33 y 35, vuelve a decir esta misma escritura. Luego Pablo en Primera de Corintios 15:25 vuelve a decir esta misma escritura del Salmo 110. Y en Hebreos 1:13 vuelve a repetir otra vez esta escritura. ¿Qué tan importante es esta escritura que la vuelven a repetir otras 3 veces? Bueno, pues nadie debe olvidar que la historia es profecía cumplida y la profecía es historia por cumplirse. Pues así está, que la historia es profecía que se cumplió en Jesucristo, donde fue anunciado el Mesías prometido y cumplida en Cristo. Y ahora la profecía que está por venirse es que se va a cumplir, se va a manifestar ese reino poderoso. Bueno, pues Mateo 22:45 dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? El Señor está llamando la atención a la condición del Mesías, ya que David, el rey y primogénito suyo, le llama Señor, reconociendo a él una superioridad absoluta. El hecho de enfatizar el título Señor lo está situando en el plano de la deidad, completando con el hecho
de sentarse a la diestra de Dios. ¿Y qué es la diestra de Dios? Bueno, pues la diestra de Dios es su justicia. Tenemos que entender la palabra de Dios para poderla poner nosotros en orden en nuestro corazón, ¿verdad? Y el orden de esta palabra es que Dios solamente es un Dios poderoso, un Dios, una fe y un bautismo. Y para eso yo también me quiero respaldar que no hay otro Dios, que hay un solo Dios, porque fíjense lo que dice Primera de Timoteo 3:16, y ya voy a estar casi terminando, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. O sea que no tiene discusión, no hay para estar discutiendo que son 3 y que son 2 y no, dice indiscutiblemente, no hay discusión en esto, ¿verdad? Que Dios fue manifestado en carne, aquí nos está diciendo Dios, mismo Dios, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Es indiscutible, no hay para discutir en esto. La realidad divina humana de Jesús se aprecia en esto. Quien es hombre por cuanto es hijo de David, es también Dios como Señor de David. Por eso dice hijo, por cuanto es hijo de David. Y luego también dice Dios por cuanto es el Dios de David. Mateo 22:46. Y nadie le podía responder palabra ni oso alguno desde aquel día preguntarle más. Aquí se acabaron las preguntas en este capítulo y en este versículo. Los dejó a todos calladitos. ¿Por qué? Porque él mismo era el Cristo y ellos sabían, ellos se dieron cuenta que él era el Cristo, era el Mesías, pero su corazón nunca lo quiso aceptar. Su corazón estaba lejos de aceptar, su mente estaba mirando que era el mismo Dios, pero su corazón no lo quiso aceptar. Y por eso fue que lo entregaron a la crucifixión, porque no quisieron aceptar al Rey Divino. Pero queremos darle gracias a Dios que Él ha puesto en nuestro corazón este amor para poder amar y aceptarlo al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que está vivo y es poderoso, al unigénito, al único Dios poderoso y verdadero. Bueno, pues ese es el estudio de este día y el pastor nos va a despedir con una oración. Dios les bendiga. Hermano, muchas gracias por su tiempo. Vamos a despedirnos dándole gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias por el estudio de tu palabra, Señor, que es, Señor, la verdad. Tu palabra es la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por medio de tu palabra nos has dado libertad en la mente, Señor, en el yo. Te damos gracias. Bendice a los hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Los